Buenas tardes, de nuevo por aquí con el tema, la continuación del tema de impedancias. En este caso vamos a ver impedancia compleja, notación fasorial. Entonces dice que la tensión de los generadores es aproximadamente una señal senoidal y que una señal es f de t, ¿no? Que depende del tiempo. Aquí un apunte que cualquier onda periódica se puede sustituir por una constante y una serie de términos seno y coseno. Es lo que se llama el método Fourier. Más adelante vamos a ver este tema. Es prácticamente eh, análisis matemático. La notación fasorial es muy práctica para procedimientos de cálculo y todo eso, para que se nos facilite, ¿no? Cálculo de la impedancia compleja y bueno, ahorra mucho proceso de cálculo. En principio vamos a ver el circuito RLC, de nuevo, serie. Entonces tener en cuenta RLC serie, al cual se le aplica una señal de voltaje VDT señalada como Vm, valor máximo, por E a la JWT. Ya vimos esta representación. Es una forma de señalar una onda senoidal. Ya la vimos antes, ¿no? Entonces seguimos acá. Aquí está el circuito serie. Entonces decimos que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes o de la caída de tensión en cada uno de los elementos. Entonces R de T, L de I de T es el voltaje en L en la bobina y el voltaje en el condensador es 1 sobre C, la integral de I de T. Entonces se trata de una ecuación diferencial de primer orden donde I de T está dado por una constante K E a la JWT. Esta es la expresión general de la corriente, ¿no? Entonces hacemos el reemplazo en esta ecuación. Quedaría de esta manera. ¿Sí? Resolviendo la derivada y la integral, quedamos con esta otra expresión donde vemos que podemos eliminar el E a la WT. Entonces son procesos matemáticos. Aquí se dice. Y se despeja acá. En esta expresión, lo cual nos va a dar esta igualdad. ¿Sí? Viéndola organizada de otra manera, más proceso matemático, más se vuelve menos, por lo que la J estaba aquí abajo del complejo, la pasamos arriba, entonces bueno, proceso matemático. La corriente, bueno, ya dijimos que está señalada por este valor y es igual a B de T o la expresión de voltaje sobre Z, la impedancia. Esta es el valor de la impedancia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es puro proceso matemático donde se saca o se deduce que la Z es esta expresión. Entonces viene todo el proceso, es pura matemática
con esta correspondiente igualación de la impedancia de RLC serie, ¿no? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, acompañado del J. ¿Sí? Entonces, a continuación tenemos señalado de la ecuación anterior que XL es igual a WL, ¿sí? La impedancia inductiva o la inductancia. Y XC, la conductancia, es igual a 1 sobre WC. Entonces, para reducir más la expresión de la ecuación anterior, entonces nos quedaría así la impedancia RLC serie y su medida es en ohmios, ¿no? Más notas acá. Si el circuito corresponde a un RL serie, mejor dicho, sin condensador, entonces la impedancia queda equivalente a este valor. Bueno, se elimina este, lógico, queda este valor. La representación gráfica queda así, donde este es el eje imaginario, este es el WL equivalente a XC, JXC. Esta es la parte de resistiva, este es el ángulo, y este es entonces el diagrama de la impedancia. Teta es el argumento, ¿sí? Y bueno, WL es igual a XL. Bueno, ya se dijo. Si se trata de un RC, o sea, no hay bobina, entonces la representación gráfica o el diagrama de impedancias queda así, con el JC a este lado, menos JXC, donde XC es 1 sobre WC. Esta es la parte resistiva, este es el argumento, el ángulo. Bueno, nunca una resistencia va a alcanzar valores negativos, por lo que este diagrama se mueve en los cuadrantes 1 y cuarto. 1 en el primero y el cuarto cuadrante. Listo. Un ejemplo pequeño. Aquí, bueno, la expresión de un voltaje. Entonces, BM resulta 150, fácil de ver. Y W es igual a 100. En la equivalencia de la impedancia es una función de W, ¿sí? Como vimos antes, esta Z es función de W, ¿sí? Resultando W 2πf, frecuencia de la señal. Entonces, esa Z varía de acuerdo a la frecuencia de la señal eléctrica. No es en función del tiempo esa Z. Listo. Bueno, tenemos aquí notación fasorial. Como vimos, una función se puede expresar de la forma, una función periódica se puede expresar de esta forma: R por E a la J WT igual a R por E a la J y al ángulo o el argumento. R es el módulo o segmento, ya vimos esto. Entonces la representación gráfica es de esta manera, donde R gira con velocidad angular en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Y R proyecta su componente en el eje X y en el eje imaginario, o en el eje real y en el eje imaginario. Entonces, ahí se demuestra la fórmula de Euler.
Entonces ya vimos también que esta equivalencia de la función f de t se puede representar de esta manera. Teniendo eso claro, un voltaje V de t expresado de esta manera significa que teta, que alfa es la fase inicial, es decir, en t en el tiempo igual a 0. Si se aplica una impedancia de esta característica, ¿sí?, entonces este P de t sobre la impedancia nos representa una corriente, haciendo el proceso matemático de estos dos valores, pues Bm sobre Z da una corriente máxima y este exponente se convierte en este valor con la resta de este ángulo θ. Entonces, y I de t está también en dominio del tiempo, ¿sí? Lógico, la función I de t depende del tiempo también. Entonces, bueno, estas dice que I es igual a I máximo sobre raíz de 2 y para voltaje es igual a B sobre raíz de 2. O sea, esto quiere decir que para estas expresiones para esta forma compleja de la ley de Ohm, este voltaje y esta corriente son los valores RMS, ¿sí?, de la notación fasorial, ¿no? Entonces, pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Ya lo vamos a mirar en el libro del Leadminister. Entonces, momentico. Bueno, aquí mencionamos, o está mencionado lo que acabamos de decir. Este es el proceso matemático de las ecuaciones que manipulamos en el comentario anterior de voltaje, de corriente y de voltaje. Hacemos un proceso matemático de dividir por raíz de 2 y multiplicar por E a la menos JWT. En esta equivalencia que vimos en los apuntes anteriores, ¿no? Entonces aquí se hace un proceso matemático donde sacamos como conclusión que este I y esta B corresponden a los valores RMS. Sí, se trata de un proceso sencillo matemático que nos lleva a esta conclusión. Entonces vamos a seguir con las notas. Entonces ya vimos que estos valores de I, estos valores de B e I son los valores RMS efectivos. Ya en algún video vimos de dónde salen esos valores efectivos. Entonces sería bueno mirar esa parte. Por tanto tenemos que esto corresponde al equivalente fasorial de la ley de Ohm. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Un pequeño ejemplo, o seguido aquí el comentario. Ese voltaje RMS tiene un ángulo inicial de alfa y la corriente resulta con ese ángulo menos θ. Entonces, haciendo esta operación de B sobre I nos da la impedancia
con el correspondiente valor de ángulo, ¿no? Teta. Entonces aquí vemos la gráfica, la curva, la representante de voltaje, y este es el representante de corriente. Entonces el ángulo que forman estas dos curvas o estas dos rectas es el correspondiente al de la impedancia. Entonces, y ahí podríamos hacer el ejercicio en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo, ¿sí? Y vamos a referirnos a un ejemplo. Dice aquí entonces aquí mencionan la gráfica en función del tiempo, ¿sí? De la función corriente y la función voltaje con su correspondiente módulo de impedancia, ¿sí? El ángulo de impedancia. Aquí tenemos la gráfica en función de la frecuencia. Ya sabemos que estas señales varían de acuerdo a la frecuencia y de acuerdo al tiempo. Entonces la representación aquí se dan por los valores RMS y sus correspondientes ángulos, conservando ese teta de impedancia. Bueno, simplemente quería ver aquí las gráficas. Bueno, aquí en esta parte mencionan el comportamiento de la reactancia inductiva y o inductancia y la capacitancia, ¿no? La inductancia se comporta como una recta porque simplemente XL es igual a WL, es una recta, ¿sí? XL es igual a WL, ya la vimos. Y XC es igual a 1 sobre WC, ¿sí? Entonces su comportamiento es de esta manera, una curva, ¿sí? Están en función de W, que es el ángulo sobre el tiempo, radianes sobre segundos, ¿sí? 2, acordarse que esto es 2pi f, frecuencia, ¿no? Entonces, este es el comportamiento. Bueno, la lectura de los ángulos. En el sentido opuesto al giro de las agujas del reloj es positivo, y en el sentido contrario, en el sentido de las agujas del reloj, es negativo, ¿sí? Entonces, esto sí dice que es aplicable a cualquier vector, corriente, voltaje, bueno, etc. Teniendo esto claro, entonces sacamos como conclusión que menos B1 con ángulo teta es igual a B1 con ángulo teta más o menos 180. ¿Listo? Por otro lado, un B2 con ángulo teta es igual a ese mismo B2 con ángulo alfa, ¿sí? Con ángulo teta, leído aquí positivo, como señala la gráfica, y leído negativo es de esta manera. Entonces esto por la lectura de los ángulos. Listo. Bueno, esta parte nos ayuda a entender el ángulos de adelanto y atraso, ¿no? Como B e I giran en el sentido izquierdo, sentido contrario a las agujas del reloj, entonces I adelanta a B en este caso. O sea que I como que pasa primero, o en el giro es el que va adelante, y adelante de B. Entonces con un ángulo teta. Entonces ahí esta gráfica como que es más clara para saber
que cuál adelanta a cuál, qué señala la adelanta a cuál, en este caso la corriente al voltaje. Y la impedancia está dada por este valor con este ángulo. Listo, en un circuito RC, XC es inversamente proporcional a W. Bueno, eso ya lo... En un circuito de RC serie, ¿no? XC es inversamente proporcional a W. Esto porque XC es igual a 1 sobre WC. ¿Sí? Acordarse aquí. XC es igual a 1 sobre WC. Por eso es la situación inversamente proporcional. O sea, Z tendrá un ángulo mayor con la disminución de la frecuencia. Caso contrario, un RL serie, si la frecuencia sube, ese ángulo de retraso aumenta. ¿Listo? Esto porque en el RL el XL es igual, el XL es igual a WL, o sea, es una función directa, es una función no inversa sino directa. Entonces por eso con el aumento de frecuencia aumenta con el aumento de frecuencia aumenta el ángulo, ¿no? Entonces aquí lo vemos, con el aumento de frecuencia aumenta el ángulo, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, aquí hay otro ejemplo donde se pone voltaje y corriente, esta en función de coseno y esta función en seno. Entonces ya debemos acordarnos que debemos poner ambas funciones o cosenos o senos para poder tener bien la referencia de ángulo de desfases. Aquí es lo que comentan. Entonces dice que bueno, teniendo una función b de t expresada de esta manera, podemos expresar su fasorial, es el fasor, dice acá, o expresión fasorial, con su valor RMS y su ángulo alfa. ¿Sí? También en notaciones se evitan decir el valor RMS, simplemente B. Ya tenemos en conocimiento que es RMS, ya vimos la demostración. Aquí se menciona, θ es el ángulo de fase inicial para la función voltaje en t igual 0. Aquí de forma análoga se hace con la corriente, con un ángulo θ, donde su expresión fasorial es de esta manera, donde I es el valor RMS. Entonces, cuando hacemos la operación para hallar la impedancia entre los dos fasores B e I, hallamos el Z o la impedancia equivalente, donde este Z se calcula por Pitágoras de la componente imaginaria, ya vimos, y la componente real, o sea, resistiva. Listo. Este es el Z, ¿no? Acordarse. Bueno, aquí recalcando que una función B de t, voltaje, está dada por su B máximo y esta expresión E elevado a este valor con ángulo inicial en el tiempo t de alfa. Listo. Bueno, cuando decimos que esta forma de representar voltajes y corrientes con la forma fasorial o la forma binómica, sí, por ejemplo esta corriente I1 de t
tiene una componente en X y una componente en el eje imaginario. Este es J, ¿no? Entonces tenemos otra I2 de forma análoga y al sumarlas, ¿sí?, se puede representar esa suma con un diagrama fasorial, o sea, es la suma vectorial. Entonces, ya en temas de física y hemos aprendido a sumar dos vectores que los forman un ángulo determinado, ¿no? Entonces, en un sistema trifásico equilibrado se tienen que la corriente total es igual a la suma de las corrientes en cada una de las fases. Esa suma de corrientes debe dar 0 amperios. Por tanto, se trata de un sistema equilibrado. Ese sistema trifásico tiene un desfase de 120 grados entre las fases. Entonces, dice que hay una demostración en las páginas 51, 52. Vamos a mirarla. Listo, dice el ejercicio acá que la suma de las intensidades de corriente, la I1 representada por esta expresión, I2 por este otro valor, e I3 por estas, bueno, aquí se hacen sus correspondientes valores efectivos, ya miramos, es el valor máximo, que es cada uno de estos términos sobre la raíz de 2 y los correspondientes ángulos, ¿sí? Menos 145, menos 25 y 95. Bueno, aquí se hace la operación matemática para sacar la forma binómica, ¿sí?, que viene con la parte real y la parte imaginaria. Entonces se hace la suma vectorial, ¿sí? Este valor se anula, da 0 y queda esta otra componente imaginaria, ¿sí? Ahí se hace la suma. Entonces, bueno, lo que acabamos de mencionar acá, el sistema es trifásico. Esta es una forma de hacer la suma, ¿no? Entonces, de los correspondientes vectores. Bueno, este sería un ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Entonces, gracias.